sortu, horrek berak bultzatuko duelako prozesua eta horrek berak bultzatuko duelako preso eta iheslariekin, elkarrekin, beraiekin batera egin behar dugun bidea. Etxera, libre, behingoz, preso eta iheslari guztiak ekarriko dituen bidea. Alegia. Kaixo lagunok, ezer baino lehen agur bero bat bidali nahi dizuet batzartu zareten guztioi. Nafarroan eta Euskal Herri osoan, prozesu honetan zuen denbora eta indarrak eman dituzuenoi eta bereziki zuen laguntzarekin espetxeratuta gaudenon parte hartzea erraztu duzuenoi. Espetxeratuta jarraitzen dugunok prozesu honen parterik aberatzena galdu dugu. Eztabaiden barruan sortzen diren ideien konfrontazioa, baino beste edozein militante bezala sentitzeko aukera eman diguzue, eta era aktibo batean, eta hori jada garaipen txiki bat da, zorionak eta mil esker. Es difícil comentar un proceso que conlleva tantos cambios desde aquí, un lugar donde apenas cambia nada, pero sí que es posible destacar un par de cuestiones. La capacidad que la izquierda abertzale ha demostrado en cada fase histórica de adecuarse al sentir y a las necesidades de este pueblo. Este proceso es un ejemplo de esa capacidad y por eso toca ponerlo en valor y que por fin ha terminado, lo cual debe permitirnos empezar a ponernos en marcha, ponernos a trabajar con las cosas más claras y las fuerzas renovadas. Sorturentzat erakunde bezala erreflexioa eta eztabaida elementu iraunkorrak izan behar dira, baino kalera ateratzeko unea heldu da, batez ere aurrean dugun lana itzela delako. Toca salir ya a la calle, volver a los pueblos y a los barrios, para demostrar con nuestro trabajo diario que el objetivo de construir un Estado independiente y socialista para este pueblo es posible y que constituye la mejor alternativa para dar solución a los problemas de las personas que lo forman. Solo la construcción de este Estado independiente, capaz de activar todo el potencial material y humano de este país, nos permitirá construir una sociedad más justa, euskaldun, igualitaria, respetuosa con su entorno, abierta y plural, donde todos y todas veamos respetados nuestros derechos y tengamos acceso a unas condiciones de vida dignas. No es tarea fácil. Las dificultades y los enemigos están a la altura del desafío. En Nafarroa sabemos especialmente de esto. Surgirán contradicciones respecto a los ritmos y las formas, pero con el objetivo claro y la potencialidad de este pueblo sabremos resolver a nuestro favor las dificultades que surjan. Históricamente hemos demostrado que cuando sabemos lo que queremos somos capaces de avanzar. ¿Alguien hace algunos años veía posible y factible un gobierno de cambio? Pues resulta que era posible y además es real. Seguramente no satisface todos los anhelos. Trabajar entre diferentes tampoco suele ser fácil, pero nadie puede negar la importancia estratégica de este avance. Pues bien, tengamos claro que un Estado independiente es perfectamente posible, pero primero hemos de creérnoslo. Porque vivimos en un país donde, con matices, existe una mayoría social cercana a valores de izquierda. Es nuestro trabajo demostrar a esos sectores que un Estado para este pueblo no es solo una cuestión de identidad, sino también de justicia social. Porque en un contexto de crisis sistémica, ni la socialdemocracia de la tercera vía, ni la derecha, vasco-navarra, española o francesa, plantean nada que no sea elegir entre lo malo y lo peor. Y sin las herramientas que nos proporciona un Estado, no habrá ni supervivencia como pueblo ni justicia social. Por eso es urgente desarrollar con toda su potencialidad nuestro proyecto, porque es el único integral. Aunque era otra razón más. El avance hacia la construcción de un Estado, el convencimiento de cada nuevo independentista nos acerca más hacia un futuro sin presas, sin exiliados y desmilitarizado. Construcción y resolución del conflicto son vasos comunicantes, son dos caras de la misma moneda, porque en ambos casos se puede demostrar que es posible avanzar desde abajo y que toda victoria o avance será conseguido por y para nosotras, sin debérselo a nadie más. Son los Estados español y francés los que han elegido el camino más largo y cruel para evitar que este pueblo avance.
Démosle la vuelta y aprovechémoslo para convencer a quienes todavía creen en un acuerdo con ellos que no es posible. Porque independientemente de cómo lo vendan, todo movimiento que realicen los Estados será forzado, no voluntario, y porque ya somos mayores como para no necesitar más aval que el de nuestro pueblo. Dentro de este esquema, Nafarroa tiene una importancia especial. El principio del cambio ha llegado, pero queda mucho trabajo para que el cambio deje de ser cambio y se convierta en situación normal. Se ha dado el primer paso, desalojar a una derecha reaccionaria que siempre ha entendido que Nafarroa era su cortijo. Debemos sentir orgullo de haber contribuido a ello, pero un régimen construido durante tantas décadas no desaparece de un día para otro, ni de una legislatura para otra. El régimen está tocado, pero no hundido. Y claro, el cambio no puede quedar limitado a las instituciones. La labor institucional es importante, pero tan importante o más debe ser mantener vivo y activo un movimiento popular con capacidad para pelear y transformar, que apoye el cambio institucional ante ataques, pero que a su vez sepa marcarle el ritmo y sea capaz de canalizar las demandas de la sociedad y presionar para su implantación. No es ni será tarea fácil. ¿Y todo esto lo tiene que hacer Sortu? Pues no. Pero los y las militantes de Sortu tenemos un papel fundamental. No formamos parte de un partido al uso, ni de un movimiento al uso, sino que estamos situados en el punto medio de ambos. El trabajo de militancia de Sortu es político y popular, práctico e intelectual a la vez. Cada militante de Sortu es como el aceite que engrasa todas las piezas de una maquinaria mayor, como el combustible que hace avanzar a este pueblo. Desde las calles y desde las instituciones hay que impulsar avances en multitud de aspectos, pero también hay que explicarlos y vencer miedos inducidos e irreales. Y en eso también nos va a tocar trabajar mucho. Si somos capaces de afianzar el cambio, habremos dado un nuevo paso hacia la edificación de un Estado, un ejemplo para otras partes del país. Para ir acabando, que alguien seguro que piensa que ya va siendo hora, quiero remarcar que sí, que nos lo tenemos que creer, que se dan las condiciones y que poco a poco, ladrillo a ladrillo, la posibilidad de un Estado libremente configurado por sus ciudadanos y ciudadanas puede ser una realidad. Explicar, insistir, convencer, trabajar, reconstruir el movimiento popular, volver a insistir hasta que nos llamen cansos y volver a empezar. Así hasta el final. Aurrera beti, JK, Euskal Herria, libre eta sozialista lortu arte. Santi Aragón, Logroñoko espetxetik.